know the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigas y amigos de La Mula, esta es una versión especial de Cuaderno de Economía. El día de hoy nos acompaña María Isabel León. Ella es presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, la CONFIEP, el gremio de gremios. Desde luego le damos la bienvenida a María Isabel, ¿no? Una conversación que tenemos ya pendiente desde hace mucho tiempo, ¿no? Y le agradecemos evidentemente su espacio y su tiempo. Y sin más preámbulos, vamos a la primera reflexión. María Isabel, ha sido un 2020 complicado, ha sido un 2020 no solamente complicado desde lo económico, desde el mundo de los negocios, sino también complicado, como no, desde lo sanitario. ¿Cuál es el balance que desde la CONFIEP, desde el gremio, ustedes hacen de este año 2020 tan complicado? Es decir, ¿cuál es la evaluación desde el sector privado que ustedes tienen o como lectura, ¿no es cierto?, de este año 2020? Y nuevamente, María Isabel, bienvenida y le agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto realmente estar aquí con ustedes en La Mula. Es un placer y espero que sea una entrevista que pueda absolver muchas de las dudas que puedan tener muchas de las personas que están escuchándonos. El año 2020 que se ha ido ha sido un año muy duro, no solamente para el Perú, sino para el mundo entero, por esta pandemia mundial que nos ha afectado y que ha modificado la forma de convivencia que tenemos entre los seres humanos, ¿no? Hemos entrado a una etapa de distanciamiento en la que alejarnos de las personas parece ser la forma más segura de sobrevivir o de vivir en mejor estado de salud. En el Perú en particular hemos tenido una situación efectivamente difícil por la pandemia, porque se ha desnudado las falencias que hemos tenido como Estado para atender el tema de salud de las personas desde el sector público. Pero también ello ha ocasionado una situación de devastación económica sin par, como no hemos tenido hace muchísimo tiempo en la historia del país. Si nosotros comparamos la situación económica del Perú en comparación con el resto del mundo, el 2020 va a ser un año en el que todos van a haber retrocedido, excepto China, que es un país que sí ha seguido creciendo, aunque en ratios más pequeños. A nivel de Latinoamérica se ha decrecido en 8%, a nivel del mundo en 4% y a nivel del Perú casi en 12%. Es una cifra bastante alta. Somos el país que tuvo la cuarentena más fuerte, la cuarentena cavernaria, como se dice, en la que no solamente se priorizó el cuidado de la salud, sino que además se paralizó la economía, dejando funcionando solamente al 35% de esta en los servicios esenciales, ¿no? Fue realmente un golpe muy duro, las cifras así lo demuestran. Hemos tenido un retroceso en la inversión privada de 20%, de la inversión pública de 18%, ha crecido enormemente la pobreza, hemos regresado a cifras de pobreza similares a las de 10 años atrás. Eso es muy duro, más peruanos que han regresado a esta situación, es muy lamentable, y han habido muchas empresas también que no han podido tener sostenibilidad económica y que han tenido que cerrar con la consecuencia de que se pierdan muchísimos puestos de trabajo, sobre todo en el sector formal. Es decir, en resumen, ha sido un año muy malo para todos, nos ha dejado secuelas muy dramáticas, y esperamos que este año 2021 pueda proyectarse hacia el final como un año en el que logremos de alguna manera algunos índices mejores de recuperación, sobre todo, Eduardo. A ver, a propósito, María Isabel, del tema del empleo, ¿no? Del empleo que es, digamos, un elemento clave desde el sector privado, ¿no? Y evidentemente hablo del empleo formal, ¿verdad? Eh, Ustedes en el año 2019 diseñaron dos documentos base, ¿no? Corrígeme si son dos, creo que fueron dos, ¿no? Agenda País, una versión 1 y 2. Pero en el 2020, en el 2020, ustedes también diseñaron un documento que se llama Reactivación 2021. Un documento muy interesante, hay que decirlo, ¿no? Hay que saludarlo también, porque es un material que propone, un material que también pone a disposición iniciativas en función a sectores claves para los rubros que son parte de la competencia de la CONFIEP, ¿no? Tenemos mercado laboral, infraestructura, construcción, inmobiliaria, etcétera. Hay
un tema que me dio mucha curiosidad cuando leí Reactivación 2021, este documento, y es cómo ustedes concilian el componente privado con el componente público. Hay una suerte ahí de matrimonio, Marisabel, entre el hecho de impulsar la inversión pública, ¿no? Ahí creo que la CONFIEP es un poco keynesiana, ojo, y lo otro es evidentemente impulsar la inversión privada. A lo que voy, Marisabel, para redondear la pregunta es a lo siguiente. Ustedes están apostando por dinamizar la inversión privada jugando en pared con el sector público, con la inversión pública, con el gasto de capital desde el Estado. Bueno, nosotros pensamos que el país, el Perú, está conformado por 33 millones de personas. El Estado lo conformamos todos, es decir, tenemos garantizadas todas las libertades que la Constitución manda. Y así como hay un grupo de peruanos que trabajan en el sector privado, Perú es un país de emprendedores, de empresarios, tenemos más de 2.700.000 unidades empresariales, hay otro grupo que trabaja en el Estado. Nosotros tenemos una economía social de mercado, lo que significa que la iniciativa privada es libre para crear empresa, industria, cualquier tipo de innovación o emprendimiento. Nosotros desde el sector privado, las personas y las empresas producimos los impuestos que van a las arcas públicas y las arcas públicas deben distribuir estos ingresos para crear desarrollo y bienestar. El Plan Nacional de Infraestructura, por ejemplo, que se aprobó en octubre del año pasado, que contiene cerca de 50 proyectos priorizados por más de 100.000 millones, se pueda llevar adelante con la participación también del sector privado, ¿no? Al gobierno, al Estado, lo que le corresponde es regular y promover, no le corresponde tener una acción, digamos, empresarial, porque no está prevista en nuestra Constitución de esa manera, y lo que promovemos y lo que queremos promover, por ejemplo, son asociaciones público-privadas para llevar adelante obra pública, y no solamente en infraestructura, sino también en servicios. Ejemplos de fórmulas de asociaciones público-privadas que hayan funcionado en el país y que se puedan replicar con éxito son, por ejemplo, 2 hospitales de salud, el Barton y el Caeli, que funcionan como una APP, es una obra pública, un servicio público que es administrado en este momento por un privado, o sea, no es una privatización del servicio público, sino es una participación compartida de lo que significa el desarrollo del país. Creemos que hay que tener una visión moderna de estas cosas y poder poner a disposición de la población todos los beneficios que se pueda, digamos, para satisfacer las necesidades de salud, las necesidades de educación, las necesidades de infraestructura, de transporte, de seguridad y todo lo que está contenido en la Constitución. Pero sin duda es un reto, Marisabel, porque estamos hablando pues de generar un empleo formal, un empleo pues no precario, ¿no? Y pues la experiencia, por lo menos desde el Estado, ha sido pues una experiencia austera, ¿no? En la generación justamente de un empleo de calidad, ¿no? ¿Cuál sería en todo caso la fórmula ganadora que ustedes han diseñado desde la CONFIEP, justamente como por ejemplo, ¿no? Para generar pues un entorno donde las APP, las alianzas público-privadas, para que los y las muleras nos entiendan, es cuando los dos, privados y sector público, se comprometen y tienen como objetivo generar una obra en infraestructura u obras por impuestos también, ¿no? Que también podría ser una figura, pero desde la CONFIEP, desde el gremio, ¿cómo ustedes van a enfrentar ese problema tan complicado ya que lleva 200 años de república de generar un empleo que no suele ser el empleo de calidad, ¿no? Y creo que está contemplado en el documento, ¿no? Sí, mira, en el Perú, como dije, somos 33 millones de peruanos, pero la población económicamente activa está conformada por 17 millones aproximadamente. De este volumen de 17 millones de personas, 5 trabajan en la formalidad. 5 son aquellas que tienen, digamos, el cumplimiento de todos los beneficios que han sido conquistados con el paso del tiempo y que están plasmados en las leyes. 12 millones trabajan efectivamente en el sector privado, pero en un sector informal, principalmente de la micro y pequeña empresa. Es este sector que todavía es reacio a contribuir con el erario nacional y pagar impuestos, porque consideran seguramente que el dinero pues, va a ir a manos de la corrupción, que no va a ser utilizado de manera adecuada o lo que fuese, o que no sienten que tienen ningún servicio en retribución. Fíjate, a lo largo de los últimos 30 años hemos tenido un fenómeno muy interesante en el país, hemos crecido enormemente en la parte macroeconómica, hemos pasado de una década como la de los años 80, saliendo de una larga dictadura militar que la gente no se acuerda pero que fue devastadora, con una aventura empresarial inclusive que nos trajo más de 19.000 millones de dólares de pérdida.
Entonces entramos a una fase en la que hubo este desarrollo, digamos, con esa nueva constitución de la inversión privada y demás, que de 0 reservas internacionales pasamos a tener ahora 78.000 millones, de una inflación de 4 dígitos pasamos a tener una de 1 dígito, la pobreza se redujo enormemente, casi de 70% al 20%, es decir, tuvimos muchos ratios interesantes e importantes que inclusive hoy nos han permitido afrontar esta pandemia con una mejor fortaleza. Lo que no hemos sido capaces de resolver todavía de manera igualitaria a este crecimiento económico ha sido la informalidad, y la estamos viendo justamente en el sector laboral. Como te decía, estos 5 millones de personas que trabajan en la formalidad, casi el 80% lo hacen en el sector privado. O sea, tenemos apenas 1.300.000 trabajadores en el sector público y los demás trabajan todos en el sector privado formal, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que allí tenemos un gran desafío como peruanos, no solamente el sector empresarial, sino tenemos que repensar juntos, con los sindicatos inclusive, cómo podemos revisar la regulación laboral para hacerla mucho más inclusiva y que las personas puedan tener beneficios como los tienen esta casta, digamos, de exclusividad. Fíjate tú, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de personas que tienen estos beneficios versus todas las demás que trabajan por debajo de estas posibilidades, ¿no? Sí. No lo va a solucionar la CONFIEP, no lo va a solucionar Claro. el gobierno solo. O sea, es un tema que como ciudadanos tenemos pendiente y tenemos que pensar de qué manera se puede solucionar. Usted acaba de hablar algo muy interesante. Ha hablado que efectivamente en las 3 últimas décadas pues, ha habido pues, un crecimiento, que es un tema que los economistas a veces no nos gusta hablar mucho de crecimiento, ¿no? Bueno, algunos, no todos los economistas, pero por lo menos yo soy de los economistas que para nosotros el crecimiento económico es casi pues un tema que hay que tocarlo quirúrgicamente, ¿no? Pero también, Marisabel, hay que reconocerlo, la desigualdad creció, la falta de oportunidad para acceder, por ejemplo, a servicios en salud, en educación, también, digamos, hubo un deterioro por ese lado, ¿no es cierto? Y usted, Marisabel, también ha mencionado, en función a lo que acabo de decir y completando lo que usted dijo al inicio, ¿no? Ha hablado pues de un entorno, ¿no? Que yo voy a tomarme la libertad de plantearlo como la siguiente pregunta. Ha hablado de un entorno constitucional, la Constitución del 93. Ahora le pregunto a María Isabel, no le pregunto a la CONFIEP, ojo, ¿ah? Mire la libertad que me estoy tomando. ¿Por qué no cambiar la Constitución, María Isabel? A ver, coméntenos, a ver. Bueno, la no Constitución, sí, ¿no? Bueno, hemos tenido 12 constituciones en el país a lo largo de nuestra historia republicana, y esta última constitución en particular ha tenido 39 modificaciones, o sea, no es poca cosa. Las constituciones no están escritas en piedra, pueden ir adecuándose a las necesidades que se vayan teniendo conforme van pasando los años, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta, digamos, que esta constitución nos permitió este crecimiento que, aunque no te guste como economista, nos ha permitido tener estas reservas para poder atender una situación de pandemia, por ejemplo, en mejor situación. Yo no quisiera ni pensar lo que hubiera pasado si esta situación que estamos viviendo ahora la hubiéramos vivido en la década de los 80, cuando las arcas públicas estaban vacías. Las arcas públicas no se llenan de la nada, se llenan con el trabajo de los peruanos, con el pago de los tributos que desde el sector formal se hacen. Yo entiendo que estos servicios, digamos, que menciona de que no ha habido inclusión, hay que analizarlos con calma, ¿no? Yo creo que a lo largo de estos años la clase media, por ejemplo, ha crecido. Tenemos una clase media pujante que hasta el año 2019, antes de la pandemia, rondaba el 49%. La pobreza bajó de ratios del 70% a 20%. Entonces, no hablemos de que no ha habido inclusión, ha habido mejora en la calidad de vida de las personas. No hay servicios de salud adecuados, se ha desnudado con la pandemia. No hay servicios de salud, es verdad. No tenemos buenos servicios de infraestructura, también es cierto. Pero allí tenemos un espacio en el que tenemos que mejorar. ¿Quién es el que otorga, digamos, el desarrollo para el país? Son los gobiernos, son aquellos peruanos que se postulan para trabajar en los puestos públicos y utilizar los dineros públicos para generar este bienestar. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo ha crecido el presupuesto público a lo largo de los años y hacemos un análisis crudo y descarnado de por qué razón a finales del año 2019, por ejemplo, un ministerio como el de Salud devuelve sin invertir 1.600 millones de soles que podrían haber utilizado en hacer 200 hospitales como los de salud, Barton o Caeli, que son un ejemplo, O bonos y se devuelven, ¿no? O bonos ¿no? universales, ¿no?
Bueno, pero ¿por qué se devuelve ese dinero y no se invierte, digamos, en darle un mejor servicio a la población? Yo soy peruana, soy empresaria, soy una pequeña empresaria, y a mí me encantaría y realmente me motivaría ver que en mi país el dinero que se produce de nuestro trabajo a través de nuestros impuestos y que va a la bolsa común, digamos, para generar este desarrollo, se utilizara bien y que hubieran servicios de salud públicos que fueran de primera calidad, que hubieran servicios de educación que fueran de primera calidad, pero esos dineros que nosotros le damos al Estado tienen que utilizarse de manera diligente. Tenemos un problema en el Estado que está sobredimensionado, que hay que repensar, que hay que rediseñar para que se vuelva eficiente y utilice todos estos recursos que los peruanos, desde el sector formal, ponemos nuevamente a disposición. Y también tener en cuenta, Eduardo, que así como hemos crecido enormemente en el ámbito macroeconómico y hemos hablado de la informalidad laboral, tenemos otro rollo ahí que hay que desmadejar, que es la informalidad tributaria. Tenemos, según el marco macroeconómico que publica el MEF, cerca de 57.000 millones de soles en impuestos, en IGB, por ejemplo, impuesto a la renta, que muchos peruanos no pagan. Que no quieren pagar. Entonces, las razones pueden ser diversas, pero es un dinero que si entrara a las arcas públicas generaría también definitivamente muchísimo bienestar. Y estamos hablando no solamente de actos de elusión, sino principalmente de evasión, de esas personas que no dan boletas de venta, no dan facturas, que ofrecen servicios en la clandestinidad, que tienen trabajadores que no están incluidos en planilla. Es decir, tenemos ahí un nudo y un problema que se llama informalidad que tenemos que resolver para mejorar también como sociedad. Y por el lado formal también, no puedo con mi genio, María Isabel, ustedes, pero también hay sus empresotas así grandazas que también nos deben, ¿no? Eduardo, En esta vida hay de todo, así como hay personas buenas y hay personas malas, hay periodistas buenos, malos, economistas buenos, malos, doctores buenos, hay empresarios buenos y malos, políticos buenos y malos, no todos tienen que universalizarse para mal. Y además, ojo, las muleras y los muleros tienen que entender una cosa, ¿no? Que la CONFIEP no representa a ninguna empresa, o sea, representa a los empresarios, ¿no? O sea, hay que también ahí, creo representamos a los gremios empresariales. Hay mucha ¿no confusión ahí. Eso, por ejemplo, muchas veces nos achacan y hay por ahí algún candidato que dice, a mí nunca me recibieron en la CONFIEP, indudablemente jamás, porque no se reciben a los empresarios de manera individual. Ni siquiera agremiamos empresas, agremiamos a los gremios, por eso es que somos el gremio de gremios. En nuestro directorio están sentados los presidentes de 23 gremios empresariales de diferentes sectores de la economía, esa es la situación. Por eso es sano, por ejemplo, que haya plataformas de diálogo como estas para justamente aclarar eso, ¿no? Porque la gente dice, CONFIEP, uy no, CONFIEP es ese tal, el banco tal, es la minera tal. CONFIEP es, digamos, un gremio exacto, ¿no? Que agrupa a una serie de otros gremios, ¿no? Eso creo que también es sano cambiar esa narrativa. Marisabel, ahora sí regresamos nuevamente a CONFIEP, ¿no? Cuarentena cavernaria, dijo usted, creo que esta semana, el martes, y además recomendó focalización. ¿Eso significa saludar la iniciativa del Ejecutivo de estos 15 días de apagón en los negocios? No, yo no he saludado a nadie, a ti solamente al iniciar la entrevista. Yo lo que he dicho y lo repito además, es que nuestro país no está para soportar una cuarentena cavernaria como la que tuvimos en marzo del año pasado, por si acaso lo estuvieran pensando. Yo creo que ahora, después de casi 11 meses de haber sufrido y padecido esta pandemia a nivel mundial, ya hay evidencias en diferentes países de que la cuarentena no necesariamente es la mejor solución a un tema de infección por coronavirus, ¿no? Nosotros, si hacemos un análisis de la curva, por ejemplo, de contagios y de infectados y de muertos que hemos tenido desde marzo del año pasado, estas cifras han ido bajando. Y en agosto del año 2020 tuvimos el máximo pico de camas UCI, luego comenzó a bajar. A la fecha tenemos más de 1.100.000 infectados y más de 40.000 personas que han fallecido. No estamos entre los países todavía, no estamos de punteros, digamos, hay países que tienen muchos más infectados como Brasil, Argentina, Colombia, que están en peor situación que nosotros, pero sí vemos que desde el 24 de enero comenzó a subir el ratio de los fallecidos, ¿no?
El ratio también de las personas infectadas comenzó a subir desde el mes de diciembre, ¿no? Desde el día 7 de diciembre comenzaron a subir los ratios. Entonces, para poder evitar los contagios, necesitamos tener en cuenta que somos los ciudadanos los que tenemos que cuidarnos, que no debemos bajar la guardia. Más allá de que nos repitan todos los días lo de la mascarilla y lo del distanciamiento, tenemos que interiorizar que eso se tiene que cumplir. La única forma de evitar los contagios es protegiéndonos, es cuidándonos, no encerrándonos necesariamente en nuestras casas y dejando nuestros trabajos abandonados, porque las familias necesitan tener subsistencia. Y nuevamente, si volvemos a este enorme grueso de personas que trabajan en la informalidad, estas personas no tienen a dónde mirar para que se les dé dinero. Los bonos que se han entregado a lo largo de estos últimos meses han llegado muy tarde, absolutamente desfasados de las fechas de necesidad de las personas. Entonces, no se puede pedir a la ciudadanía que se quede en sus casas de manera obligatoria porque tienen la necesidad de salir a conseguir el sustento de cada día. Entonces, es una situación muy complicada, es muy difícil Es una dar pesadilla estratégica, claro, es prácticamente, ¿no? dar la receta exacta, porque no existe la receta exacta. Yo creo que Correcto. aquí hemos logrado en esta primera fase bajar el nivel de contagios, el nivel de fallecidos, y ahora estamos en esta segunda ola que le llaman, y necesitamos cuidarnos las familias, cuidarnos las personas que trabajamos cerca, tener todo este cuidado que nos repiten todos los días, no bajar la guardia, porque es la única forma en que vamos a poder salir de esta situación, además, ciertamente, de las vacunas, ¿no? Y ustedes como gremio de gremios, ustedes, y lo anunciaron esta semana, han, digamos, diseñado estrategias para, digamos, contar con oxígeno, respiradores, monitores. La iniciativa Respira Perú me parece que es parte también de una propuesta de Confiep, la iniciativa Solución Empresarial contra la Pobreza, hombro a hombro, me parece que también, corríjame por favor, por ahí que el dato se me escapa, y también es parte de la iniciativa. Hay, digamos, en temas de sanidad, en temas sanitarios, ¿no? En temas de salud, la CONFIEP ha tenido un rol en este 2020, que es un poquito lo que preguntaba al principio, ¿no? Cuéntenos, Marisabel, así con un poder de síntesis que creo que es una de las facultades que usted tiene, ¿cuál ha sido ese rol dentro de esa responsabilidad social empresarial que tuvo Claro. Confiep? Que es interesante, ¿no? Que la escuchemos, evidentemente, ¿no? Claro. Mire, desde el primer anuncio de contagio de coronavirus en el país, nosotros nos activamos internamente para hacer una recaudación de fondos para poder apoyar a los hospitales públicos que carecían de ventiladores mecánicos. O sea, nuestra preocupación fue, vamos a ayudar a solucionar este tema de los ventiladores mecánicos. Entonces hicimos una colecta entre las empresas que forman parte del gremio de Confiep, y 160 de estas empresas se pusieron de pie e hicimos un fondo de 15 millones de soles. Con esos 15 millones de soles hemos podido donar ventiladores mecánicos, apoyar la creación de ventiladores también en el Perú, que son estos AMAI que hizo la Marina de Guerra, muy buenos. Hemos comprado cilindros de oxígeno que están distribuidos en hospitales a nivel de todas las regiones. Hemos repartido mascarillas de protección para la policía, para las iglesias, para diferentes sitios. Hemos repartido colchones, tablets para los maestros. Es decir, no sé si me estoy olvidando de algo, pero hemos hecho toda una campaña. Adicionalmente, hicimos un fondo para donar dinero también en efectivo a Eso, lo que canillitas y quería, pequeños empresarios, sí, eso pequeños que quería empresarios hablar, de Lima. unos bonos en efectivo, Así leí es, por ahí, me pareció así alucinante. es. ¿Cómo es eso? Sí, así es. ¿Cómo es eso? Bueno, hicimos un fondo, digamos, para un fondo de emergencia para temas de alimentación, y allí decidimos dar un bono para los canillitas y los pequeños empresarios chiquitos que estaban empadronados en la Municipalidad de Lima. Donamos también más de 10.000 canastas de alimentos que las distribuyó el Padre Omar en la obra Caritas que tienen en Lurín, de Caritas, que es espectacular realmente la ayuda que hay. Pero adicionalmente a esto hay otras iniciativas que también son del sector empresarial. Esta de Respira Perú, por ejemplo, está involucrada la Conferencia Episcopal, la Sociedad Nacional de Industria, la Universidad San Ignacio Loyola, que es parte de nuestro gremio educativo. Claro. Esta iniciativa de servicios empresariales para la pobreza, CEP, que trabaja con hombro a hombro, es que ha hecho un trabajo magnífico, ha consolidado todas las donaciones de las empresas y ha llevado
más de 6.000 toneladas de alimentos a diferentes zonas de difícil acceso. Ha llevado también agua. Entonces ha habido toda una cadena de solidaridad impactante que se puso de pie y todavía está vigente para ayudar a las personas. Y quiero solamente hacer una comparación que no la hago yo, no la hice yo, no la ha hecho Confiep, sino Rolando Arellano, que es un profesional en marketing muy conocido, que hizo un estudio y que ha determinado que en el Perú el nivel de donaciones de las empresas ha sido mayor a 600 millones de soles en total, de la suma total, y que este significa 4 veces más de lo que los norteamericanos, los empresarios norteamericanos donaron a su país en función a su PBI. Entonces quiere decir que somos un país solidario, que somos un país en el que los peruanos se ponen de pie para ayudar a los que tienen menos, y sobre todo en situaciones de emergencia sanitaria y de una situación de devastación como la que estamos viviendo, ¿no? Okay. Eso es lo que se ha hecho desde el sector privado. A ver, y ahora que justo estamos hablando de CEP, ¿no es cierto? Soluciones Empresariales contra la Pobreza, que me parece, corríjame Marisabel, me parece que va a apoyar en digamos, en toda esta cadena de valor logística de cara a que la vacuna ya tenga pues un proceso, una canalización, una cadena de frío que permita pues su posterior distribución, ¿no? Y justo quiero hablar de eso. Ya de nuevo estamos yendo entre Marisabel León y Confiep, disculpe el desorden, pero en la mula somos así. ¿Ya? ¿Ya? Vacuna y sector, esta pregunta es grande, Marisabela, vacuna y sector privado, ¿va o no va? ¿Cómo ve usted ese matrimonio? Porque desde luego, hay suspicacias, siempre nacen ese tipo de cosas. A ver, estamos hablando de un tema de salubridad nacional, ¿no? Correcto. Cuando hay un tema de salubridad nacional, de emergencia, además como el que estamos viviendo, le compete al Estado ser el que otorgue, digamos, esta vacuna para que las personas puedan estar inmunizadas. Estamos hablando de una inversión enorme porque se trata de vacunar a la mayor cantidad de peruanos y esto es una cifra bastante grande. El sector privado está efectivamente contribuyendo con la parte logística porque hay muchos problemas para la importación de este tipo de productos. Y yo lo digo y doy fe como presidenta de Confiep cuando hicimos las compras, por ejemplo, de los ventiladores en el mes de marzo, en el que todos los países del mundo se los arranchaban en todas las fábricas posibles y era dificilísimo conseguirlos y se atendía solamente a los gobiernos. Bueno, nosotros hemos vivido en carne propia lo que ha sido lograr conseguir estos productos, lograr conseguir las licencias de exportación que da el gobierno chino, que son muy complicadas y muy burocráticas, lograr embarcar estos productos y traerlos por las rutas donde otros países no pudieran confiscar este tipo de insumos que son requeridos en el mundo entero. Entonces, toda esa logística y toda esa inteligencia la hicimos y logramos traer a nuestro país ventiladores mecánicos que además fueron revisados por la compañía SGS en China antes de embarcarse. Acá no llegó nada que no fuera lo que nosotros habíamos pedido y comprado y logramos detectar muchos errores antes de embarcarse. Esa misma capacidad logística se ha puesto a disposición del gobierno y es lo que yo entiendo están haciendo en este momento desde CEP, hombro a hombro, con el talento y el conocimiento y la experiencia que tienen personas como Carlos Neuhaus, que ya trabajó en el tema de los Panamericanos, y poniéndose a disposición para crear esta cañería, o sea, probar esta cañería por donde van a venir seguramente más vacunas más adelante, y no sabemos si de China o de otros países también. Correcto. La última reflexión, Marisabel, con pena, ya nos tenemos que ir. A ver, ¿qué siente Marisabel León que le faltó a Confiep en estos 2 últimos años? Usted ya, corríjame de nuevo, creo que abril ya termina el mandato. ¿Qué siente que ha faltado? ¿Qué siente que ha carecido? ¿En qué ha sido Confiep austera? Quizás qué cosa es lo que Marisabel León haya querido meterle más punche. ¿Hay alguna reflexión? A ver, en rápida reacción, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Sí, efectivamente, mi gestión termina el 11 de abril, justo el día de las elecciones. Se cumplen ya los 2 años de gestión. Y lo que yo traté de hacer en este gremio importantísimo que agrupa hoy a 23 gremios empresariales de diferentes sectores fue, en principio, incorporar a la micro y pequeña empresa, que es de donde yo provengo. Yo soy una pequeña empresaria, soy rubia y de ojos azules, como muchos me critican, pero
educadora además, ¿no? Y lo logré. Traje a Confiep por primera vez a un gremio de pymes que está asociado con nosotros y que hoy preside la señora Ana María Choquehuanca, que fue ministra de la Mujer, que tienen un enorme talento y están haciendo un trabajo además, impresionante para las pymes. Perdóname, María Isabel, un pequeño paréntesis para las muleras y los muleros. El 97% de las empresas son pymes y MIPES, ¿no? Pequeñita, mediana y microempresa, ¿no? Cierro ese paréntesis, ¿no? Simplemente para acotar eso. Así es, así es. Es el mayor número de unidades empresariales que existen en el país. Entonces, ese traer a la pequeña empresa a Confiep y que se entienda que Confiep es un gremio que agrupa no solamente a las empresas internacionales, a las grandes, a las millonarias, sino agrupa a todas las empresas, de todos los gremios empresariales, de todos los sectores a nivel nacional, fue una de las misiones que yo me planteé y que creo que he cumplido. Además de ello, me dediqué en el año a diferentes regiones, he estado en Cajamarca, en Piura, en Lambayeque, en Arequipa, en diferentes sitios, visitando las cámaras de comercio y conversando con los empresarios regionales y locales para poder ayudarlos a crear una cadena, digamos, que nos permitiera trabajar políticas públicas con el gobierno. Muchas veces hay cámaras pequeñas o empresarios que no tienen llegada a muchos ministerios o al Poder Ejecutivo o al Congreso inclusive. Nosotros hemos servido como nexo, como una, digamos, un hermano mayor que ayuda a los hermanos menores para lograr estos beneficios para ellos también. Ese trabajo no sé si se haya hecho antes en Confiep, pero lo hice. O sea, ahí les voy a mandar mi memoria de gestión cuando salga el próximo mes para que vean todo el trabajo que se ha hecho. Y lo que sí siento que no se pudo hacer porque la pandemia me quitó muchos meses de trabajo, muchos meses de visita a campo, fue quizás tener un acercamiento mayor con el gobierno, porque yo soy de las personas que dice, cuando me entrevistan y lo menciono además, que no basta ser lo que procuremos, digamos, la mayor cantidad de empleo y que generemos el 80% del PBI, la mayor cantidad de ingresos del país. Eso no basta. Lo que nos corresponde hacer como empresas, quizás, y lo vemos por los problemas que hemos tenido de deficiencia de servicios públicos en esta última época, es trabajar más cerca con el Estado para poder acompañarlos en la ejecución de todos los planes estratégicos de desarrollo nacional. Creo que eso es una lección que nos queda de todas estas falencias que se han puesto en evidencia a lo largo de estos últimos meses y que nos corresponde porque evidentemente si tenemos capacidad de generar los ingresos del país, tenemos también que participar en que estos ingresos se puedan redistribuir a través de desarrollo y bienestar para la población. Allí tenemos un trabajo pendiente que desarrollar desde el sector privado sin ninguna duda. María Isabel León, le agradecemos muchísimo que no sea la última vez, por favor, que esté usted acá en La Mula. Usted siempre va a estar bienvenida, ¿no? Y que no pase pues un año, ¿no? Porque ya pasó un año que teníamos pendiente esta conversación. Le agradecemos nuevamente el tiempo y el espacio y lo dicho, que no sea la última vez, María Isabel. No, muchas gracias, Eduardo. Yo siempre he estado a disposición, por si acaso. O sea, no me corro nunca a las entrevistas. Yo no tengo ningún problema en conversar. Creo que justamente como país lo que nos falta es poder dialogar, o sea, quitar esos fetiches que tenemos de que este es el malo de la película y este es el bueno de la película y poder dialogar entre todos, sector empresarial, los sindicatos, la sociedad, las personas que piensan distinto, los partidos de izquierda, de centro, de derecha, todos tenemos que tener la capacidad de poder dialogar, compartir nuestros puntos de vista sobre la realidad o sobre lo que es nuestro anhelo de un país mejor y poder consensuar. Creo que eso nos queda también como una misión en la que no debemos nunca claudicar. Así que siempre a disposición, Eduardo. Muchísimas gracias nuevamente, María Isabel, y lo dicho, que no sea la última vez. Y por favor, no salgan. Hasta luego. Así es, cuídense. Gracias. Chao, chao.